Independencia de México, un evento tanto mítico como histórico. Aquí lo analizaremos desde el punto de vista histórico. Por eso hablaremos de sus causas, una externa y una interna, y también de sus diferentes etapas. Hablar de las causas externas es hablar de lo que sucede fuera de la Nueva España. Es hablar de una crisis que afecta a todo el imperio español y que tiene su epicentro pues en Europa, donde la monarquía de Carlos IV sufre los efectos de la Revolución Francesa y las invasiones napoleónicas. En 1808, el rey Carlos IV, como otros reyes de Europa, es obligado a renunciar por Napoleón Bonaparte en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Y el que sería su sucesor, su hijo Fernando, luego VII, también será hecho prisionero y por lo tanto el trono español será ocupado por el hermano de Napoleón, que es José Bonaparte, Pepe Botella conocido popularmente. Y ahí también dará inicio la guerra de independencia debido a que la mayor parte del pueblo español pues no está conforme con que sean gobernados por los franceses. Ahí inicia una serie de eventos que traerán pues una crisis muy grande en todo el imperio español en Europa y en América. Como les decía, el pueblo español se organiza y lucha contra la ocupación francesa. Y dentro de esta lucha aparece una constitución, la Constitución de Cádiz, que contiene un programa de gobierno en el que se reconoce una monarquía parlamentaria. La intención es que Fernando VII regresa. Y de hecho, Fernando VII regresará en 1814, una vez que es derrotado Napoleón Bonaparte y por lo tanto su hermano. Pero cuando regresa Fernando VII, no reconoce la Constitución de Cádiz y prefiere gobernar al viejo estilo absolutista. Eso va a durar unos años hasta que en 1820 sufre un golpe de Estado por una parte del ejército español que le exige que restaure la Constitución de Cádiz y que gobierne con unas cortes o un parlamento. Eso dará inicio al trienio liberal, que solo serán 3 años, hasta que el ejército de la Santa Alianza, que se había propuesto impedir cualquier levantamiento liberal en Europa, invade España y pone fin a esos 3 años de gobierno liberal. Bien, como pueden ver, desde 1808 y hasta 1823 los cambios de gobierno son múltiples en España y eso genera una situación de inestabilidad e incertidumbre sobre no se sabe qué va a pasar y no es casual que justamente en esos años las colonias americanas hayan obtenido su independencia. Entonces, debemos entender que la independencia de México no es un hecho aislado, que en esos mismos años la mayor parte de los países de Latinoamérica van obteniendo sus independencias a través de una serie de movimientos que tienen algunos parecidos, pero que no vamos a analizar a detalle, sino que nos vamos a concentrar en el caso mexicano. Y por lo tanto debemos de hablar de qué sucedía en eso que antes se llamaba la Nueva España. Entonces hablaremos de esa causa interna. Pues lo que sucede en la Nueva España es que hay una sociedad muy dividida. Hay una profunda desigualdad social y eso genera tensiones, odios, problemas que combinados con la crisis que la atraviesa la monarquía española, pues van a acabar por transformar totalmente la situación. Para entender esta tensión social hay que saber que la sociedad novohispana está dividida y la principal división es en dos. Hay un grupo que es el de los blancos y hay un grupo que es el del resto de la población, que abarca indios, castas y negros. Los blancos, que son el sector más acomodado, pues están a su vez divididos entre los españoles, que también se conocen como peninsulares, o por mal nombre gachupines, y el de los criollos, que racialmente no tienen ninguna diferencia, son hijos de españoles, pero han nacido en América. Y eso ha hecho que los excluyan del gobierno. Este sector de blancos, que a su vez está dividido en españoles y criollos, domina la sociedad. El resto de la sociedad está compuesta por los indios y las castas. Las castas son los grupos de mezclas entre indios blancos, pero también la población negra que llegó desde África como mano de obra esclavo. La mayor parte de la población pertenece a este grupo, a este último grupo, y el problema de este grupo es la miseria y la opresión en la que viven. No disfrutan de libertades, tienen derechos distintos y en general viven en una situación muy desfavorable.
en la pobreza y además tienen que pagar tributos, o sea, impuestos especiales a la población blanca. Pero en realidad el problema para la independencia va a venir entre la división que existe entre la población blanca. Los españoles y los criollos tampoco se llevan bien. Los criollos se sienten excluidos y de hecho lo son, y esa inconformidad se va a traducir en los inicios de lo que será la independencia. La chispa, por decirlo así, lo que va a hacer que detone la situación, pues la representan las abdicaciones de Bayona, es decir, la renuncia del rey Carlos IV y luego de su sucesor, Fernando. El problema viene cuando en la Nueva España no se sabe qué hacer. Si acatar la nueva autoridad de José Bonaparte o esperar y guardar el reino para quien se considera el rey legítimo, que es Carlos, o su príncipe heredero, Fernando. Y los criollos creen que pueden mantener cierta autonomía y esperar que regrese el rey. Eso se manifiesta especialmente en el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Sin embargo, sufren lo que pues, habían sufrido a lo largo de toda la historia colonial, y es que son excluidos. La élite peninsular, que son la minoría de la población, pero la que acumula mayor poder, hace un lado a los criollos, les niega cualquier opinión en este asunto político, y eso genera un malestar que va a dar origen a una serie de conspiraciones, es decir, un grupo de reuniones en las que los sectores criollos que están tanto en el ejército como en la iglesia y también en la administración civil discuten qué pueden hacer, y llega el momento en que se dan cuenta que el principal problema pues, es el gobierno de la élite española. Hidalgo no tiene la idea de separarse de España. De hecho, en su proclama grita vivas a Fernando VII, pero al mismo tiempo tiene un gran resentimiento y aversión por el gobierno de los peninsulares. Entonces, la independencia de México empieza de alguna forma con un malentendido. Bueno, una vez que empieza la independencia de México, debemos distinguir al menos 4 grandes etapas, cada una marcada por un personaje distinto. La primera etapa, por supuesto, es la iniciación, que comienza con septiembre de 1810 y abarca aproximadamente un año, hasta julio de 1811. La figura central es, por supuesto, el cura Hidalgo, un criollo que es bastante educado y que está cansado de ser relegado de los puestos importantes por los peninsulares. Es una etapa caracterizada por la improvisación y cierta desorganización. Hidalgo sí tiene un fervor por el pueblo y sí tiene una especie de odio por los españoles, pero no tiene una idea muy clara de lo que pretende hacer. No tiene la claridad que luego va a ganar el movimiento en la segunda etapa, que es la de Morelos. En esta etapa, el alumno del cura Hidalgo, que es el cura Morelos, sí va a darle claridad a los propósitos del movimiento. Eso lo va a lograr a través del documento Sentimientos de la Nación, en el que va a declarar por primera vez la independencia de la América Mexicana y va a establecer una serie de principios basados en el liberalismo político. Esa segunda etapa va a llegar a su fin con la muerte de Morelos en 1815. A partir de ahí entraremos en una tercera etapa en la que el movimiento insurgente o independentista pierde mucha fuerza, se desorganiza, básicamente se reduce al sur del país, en el actual estado de Guerrero y también partes de Michoacán, y ahí pues no hay básicamente oportunidades de triunfo. Son 2 años en los que pues el movimiento está a punto de desaparecer, y lo hubiera hecho si no es porque llegamos a una cuarta etapa en la que grupos, tanto peninsulares como criollos, que se habían opuesto a la independencia, sorpresivamente deciden aliarse con Guerrero y lo que queda del movimiento insurgente y declarar la independencia. Eso sucede en febrero de 1821 con la firma del Plan de Iguala, y en una cuestión de meses, en septiembre, se está declarando la independencia de México, que en ese entonces se considera será un imperio, no una república. Bien,
hay que decir que este movimiento no es un movimiento continuo, sino que no hay algo que lo unifique. La etapa de Hidalgo y luego la de Morelos y más tarde la consumación se dará bajo ideas y principios muy diferentes. Hidalgo utiliza básicamente la furia popular a la que convoca a través de una imagen muy representativa, tanto para indios y criollos, que es la de la Virgen de Guadalupe. Luego Morelos sí introducirá ideas más claras de origen liberal y también va a recurrir a la historia antigua de los mexicanos, va a introducir el elemento del águila sobre el nopal. Y la última etapa, pues también se dará bajo otros ideales o principios muy diferentes que tienen más bien que ver con la religión y con la unión y pues con cierta fidelidad a la corona española. Es algo contradictorio en esta última etapa. Bien, para entender esas contradicciones, hay que entender que Hidalgo se rebela contra los gachupines, o sea, contra los peninsulares o los españoles, acusándolos de estar a favor de los franceses, acusándolos de estar de acuerdo con que Fernando VII esté prisionero. Y que si sus objetivos son deshacerse de ese gobierno peninsular, lo que en realidad provoca es que la masa popular, es decir, el pueblo que vivía en la pobreza y en la opresión, se levante en un momento muy violento del cual pierde control Hidalgo en unas pocas semanas o meses. El mejor ejemplo de ello es la toma de Guanajuato, cuando las fuerzas que siguen a Hidalgo llegan a Guanajuato, Hidalgo está muy consciente de que no puede controlarlas y la ciudad pues sufre saqueos y sufre una gran violencia, lo cual pues va a hacer que la mayoría de los criollos que en algún momento simpatizaban con las ideas de autonomía, pues prefieran apoyar al orden establecido. Y ese es el caso de Iturbide, quien pues pasará a ser un miembro del ejército realista. ¿Sí? Estos sectores criollos pues no se identifican para nada con el populacho, con lo que llaman la indiada, y pues van a preferir apoyar a los peninsulares. Eso nos lleva a la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué alguien como Iturbide y otros criollos que fueron realistas decidieron al final o años después aliarse a este grupo de insurgentes que estaba pues prácticamente derrotado y que estaba recluido allá en las montañas de Guerrero? ¿Por qué? Si no había una situación militar que los llevara a eso. Pues ese por qué tiene que ver con la situación que platicábamos de la corona española. Los constantes cambios que tienen que ver con la renuncia del rey Carlos IV, la proclamación de una constitución, el regreso del absolutismo en Fernando VII y un golpe de Estado que se conoce como la insurrección de Riego, ¿sí? Hacen que los sectores más privilegiados de la Nueva España, o sea, los peninsulares, los criollos más ricos, la iglesia, tengan una aversión o un temor a los constantes cambios de gobierno y especialmente el gobierno liberal. Recordar que la insurrección de Riego regresaba a los principios liberales de la Constitución de Cádiz. Y eso era algo que los sectores privilegiados de la Nueva España temían. Y por eso creyeron que lo mejor era independizarse y contradictoriamente ofrecerle la corona a Fernando VII. En el plan de Iguala, que es el que propone Agustín Iturbide y con el que finalmente se realiza la independencia, se declara la independencia de España, pero al mismo tiempo se ofrece el gobierno a Fernando VII o a alguno de sus herederos de la Casa Borbón. Eso pues es sin duda contradictorio y no representa más que los objetivos últimos y secretos de este grupo de criollos y peninsulares que querían aparentemente cambiar, pero en realidad para escapar de la inestabilidad y de las ideas liberales que azotaban a España. Por eso, la consumación de la independencia, que se representa con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, en realidad oculta una contradicción. La unión es ficticia. Los insurgentes como Guerrero que luchan bajo los ideales de Morelos no tienen nada que ver con los criollos como Iturbide, que en realidad no quieren hacer un cambio profundo en esta sociedad. Y esa situación pues determinará la historia de México en el siglo XIX, en el que dos grupos diferentes, liberales y conservadores, pues van a luchar a lo largo de casi medio siglo por imponer sus ideas y sus principios. Y eso es básicamente la historia a grandes rasgos de la independencia
de México. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan entendido mejor este proceso tan importante en la conformación del México actual.